Donald Trump sigue siendo Donald Trump, pero recargado y sin freno. Horas después de comparecer ante un tribunal de Manhattan en calidad de imputado para escuchar la acusación en su contra por 34 delitos vinculados a pagos hechos durante la campaña electoral de 2016 para comprar el silencio de una exestrella porno con la que mantuvo relaciones, el expresidente estadounidense dio una conferencia de prensa desde su complejo de Mar-a-Lago, Florida, en el prime time de los medios audiovisuales de los Estados Unidos. And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. A diferencia de lo ocurrido en Nueva York, donde pareció mantener la compostura, recibió un trato especial por su condición de expresidente, por el que no fue esposado, como es de rigor, ni se le tomaron las fotos de frente y perfil de todos los reos, y se declaró inocente de todos los cargos. Ya en sus dominios, dio rienda suelta a su furia y apeló a su clásica retórica inflamada y desafiante. Lejos de hacer caso a las advertencias que le hizo el juez Juan Merchan para que se abstuviera de hacer declaraciones que pudieran incitar a la violencia, Trump atacó directamente al magistrado y a su familia, asegurando que su hija trabajó para Kamala Harris y Joe Biden en 2020. Our elections were like those of a third world country, and now this massive election interference at a scale never seen before in our country. Beginning with the radical left, George Soros-backed prosecutor Alvin Bragg of New York, who campaigned on the fact that he would get President Trump. I'm going to get him. I'm going to get him. This is a guy campaigning. Trump parece envalentonado para lanzar estos ataques frontales contra el juez y también el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, por su condición de demócrata, basado en lo que su equipo legal cree, pero también otros analistas jurídicos observan, que la acusación tendría puntos débiles y que el fiscal deberá apelar a una argumentación poco usual para lograr la condena en lo que describe como un esquema ilegal de pagos para evitar que información comprometedora en su contra saliera a la luz y la posterior falsificación de registros contables para ocultar esos pagos. The scheme violated New York election law, which makes it a crime to conspire to promote a candidacy by unlawful means. The $130,000 wire payment exceeded the federal campaign contribution cap. And the false statements in AMI's books violated New York law. Aunque se considera a Bragg como un fiscal experimentado y se presume que reunió suficientes evidencias para formular su acusación, es notorio que no haya incluido en su dictamen el cargo de asociación ilícita. You know, for me, reading the indictment, it was interesting to me that there was no conspiracy charge. Prosecutors love conspiracy charges because it lets them broaden the evidence. But we didn't actually see a conspiracy charge, which leads me to believe that they felt that they had enough evidence that they could bring in, this theory of prosecution without that charge. El esquema incluiría a Trump, a su ex abogado Michael Cohen y al tabloide National Enquirer, que colaboró con la compra de silencios durante la campaña. Los cambios en las declaraciones de Cohen, principal testigo contra Trump, también se consideran flancos por los cuales los abogados del expresidente podrían intentar derribar la acusación. Más allá de las estrategias legales, está claro que la principal línea de defensa de Trump es política. Si bien, según una encuesta de la CNN, un 60% de los estadounidenses aprueba la imputación, al mismo tiempo un 75% cree que la causa tiene un trasfondo político. Pero lo más importante para Trump está dentro del Partido Republicano. Los sondeos indican que tiene allí un 57% de intención de voto contra un 31% de su principal rival, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y que una mayoría de los votantes republicanos cree que los delitos de los que se lo acusa no son algo ilegal o no son tan graves. Does play well for Trump in two ways. One is just, the general sort of rally around the flag effect. People who are supporting him see him challenged and they want to support him. But secondly, Trump's appeal in particular is very populist. It's very, I stand in for the regular person who can't be here. And when they come after me, they're really going after you.
No solo eso, tras la acusación, su apoyo interno dio un salto y también lo hicieron las donaciones en efectivo para la campaña 2024. Por eso, además de esta causa, la otra prioridad del magnate es tumbar también las otras investigaciones en su contra, particularmente la que se sustancia en Georgia, estatal y federal, en la que podría imputársele el intento de alterar el resultado electoral allí en 2020, en la que, de ser declarado culpable, podría quedar inhabilitado para competir. No obstante, se considera que los tiempos judiciales entre fallos y apelaciones no alcanzan para impedir su candidatura ni en las primarias ni en la elección general del 5 de noviembre de 2024. No está claro, sin embargo, si la actual versión de Donald Trump está en condiciones de ganar las presidenciales, pero su potencial de polarizar a los Estados Unidos está intacto. Ya mismo analizamos dos encuestas realizadas luego de la acusación al expresidente de los Estados Unidos. Una de ellas, la encuesta de Harvard. A ver, ¿qué dice esta encuesta? El 51% de los votantes apoya la acusación, punto 1. Punto 2, el 53% cree que es un caso débil. Y este es un dato interesante, 6 de cada 10 votantes cree que Trump será absuelto y el 80% de los republicanos y 4 de cada 10 demócratas creen que el caso fue armado. Vamos a hablar sobre este tema y vamos a estar analizando este último dato de esta encuesta. Bueno, otra de las encuestas, CNN, el 62% a favor de la acusación, 79% de los republicanos en contra, 94% de los demócratas a favor. El 52% considera que la cuestión política fue importante en la decisión de la Fiscalía. Bueno, parte de los números que están arrojando estas dos encuestas realizadas luego de la acusación, luego de comparecer Donald Trump ante un tribunal de Nueva York. A ver, Ever, un poco están marcando territorio de cómo están pensando hoy el estadounidense en cuanto a la acusación de Donald Trump. Interesante las dos encuestas, ¿no? Sí, es lo que estamos empezando a ver estos días, ¿no? Cómo el paisaje electoral y la opinión pública está modificándose o no en función de esta situación que, como decíamos al inicio del programa, y el informe también lo decía muy bien, es inédita. ¿Qué es lo que comenzamos a ver, al menos durante estos primeros días, a partir del discurso también que dio posteriormente Donald Trump en su residencia de Mar-el-Lago? Bueno, vemos que efectivamente, al menos en una primera instancia, esta situación legal y este impacto mediático le está siendo, al menos en términos de imagen y electorales, claramente favorables. ¿Por qué? Porque ya se ve en las primeras encuestas que se realizaron durante la última semana que Trump recupera entre 5 y 6 puntos de los que había perdido de intención de voto al interior de lo que serían las primarias, las internas del Partido Republicano. Es decir, esos votos que en algún momento nosotros habíamos comentado habrían fugado hacia Ron DeSantis, el potencial rival más fuerte de Trump en la interna republicana, y que en estos días vemos cómo ciertos sectores del Partido Republicano que habían tomado distancia de Donald Trump a partir de fenómenos mucho más serios de lo que son imputados en esta causa que está ahora en el centro de la escena, que son justamente lo que sucedió en el Capitolio, los fenómenos que se le imputan a Trump también en lo que fueron los resultados electorales en 2020, particularmente en el estado de Georgia, donde eventualmente se está investigando si habría intentado incidir en el resultado de la elección, en la posesión también de documentación confidencial en materia de seguridad que fue encontrada en su residencia personal. Es decir, hay un conjunto de causas, acabo de nombrar 3 que también están en curso, que son mucho más graves que esta que nosotros estamos poniendo en foco hoy, porque es la que está en el centro de la escena, que habían generado una cierta dispersión de los votantes o de también los sectores políticos, de ciertos sectores políticos del Partido Republicano hacia otros candidatos. ¿Qué vimos esta semana? Bueno, a priori, por lo menos en esta instancia, y lo estábamos conversando recién también fuera de cámara, una cierta reacción en bloque del Partido Republicano apoyando a Trump. Incluso el propio Ron DeSantis salió a apoyar a Trump en esta causa, que hay que decirlo, si bien todo hace pensar que hay una serie de pruebas que podrían
terminar en la culpabilidad de Trump, se trata de delitos que no revisten el grado de gravedad necesaria como para a priori ni siquiera enviarlo a la cárcel, mucho menos impedirle participar de la carrera electoral. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que sucede. Se ve claramente que en la estrategia de Trump esta suerte de victimización legal y este posicionamiento nuevamente como el outsider que se enfrenta al establishment que estaría deseando que él no fuera candidato, lo está claramente favoreciendo. Y bueno, la paradoja, ¿no? Veíamos, por ejemplo, durante los últimos días, ciertos medios de comunicación afines y periódicos afines al Partido Republicano y especialmente al trumpismo que titulaban desde ese sector político, bueno, estamos frente a lo que ellos llaman la República Bananera de Norteamérica. Es decir, desde el trumpismo acusando y manifestando la fragilidad del sistema institucional democrático norteamericano. Lo cual, bueno, vamos a ver, como decía, en qué deriva, pero todo haría pensar que esta no es la causa más grave que afronta Trump, sino las otras. Hay un pequeño detalle, y con esto cierro, que podría derivar en mayores dificultades para Trump, y es si el fiscal logra demostrar no solamente que se pagó esos $130.000 a la ex actriz porno, que como dijimos, como dijeron la semana pasada, no constituirían un delito, pero sí si él no solamente fraguó registros contables de sus propias empresas, sino que también esa alteración de los registros contables tuvo un impacto directo en cuestiones de orden electoral, como por ejemplo el financiamiento de la campaña. O bien que esos fondos hayan provenido del financiamiento de campaña, o bien que hayan tenido algún tipo de impacto en materia electoral. Ese último punto, de acuerdo a lo que manifiestan la mayoría de los analistas que están siguiendo el caso, es muy complejo que pueda ser probado. Por lo tanto, estamos ante un caso que, al menos hoy en día, lo que hace es permitirle a Trump recuperar el centro de la escena. Leticia está hablando lógicamente de la campaña 2016, ¿verdad? Sí, sí, y me quedo con varias de las cuestiones que planteaba Ever, ¿no? Porque el sábado pasado nos preguntábamos qué puede pasar dentro del Partido Republicano y como planteaba un poco Ever, salieron detrás de Trump a apoyarlo fuertemente. Lo que vimos, de hecho, fue que en las encuestas dentro del Partido Republicano también empezó a tener más distancia Donald Trump de Ron DeSantis, algunas más de 20 puntos, es decir, que claramente en este momento sería el favorito, sería quien podría ganar las primarias del Partido Republicano, ¿no? Es decir, una semana que a priori se ve que lo fortaleció todo esto que pasó, un equipo de Donald Trump que rápidamente salió a vender merchandising, las remeras diciendo not guilty, digo, aprovechando claramente esto, bueno, lo que hemos visto de cómo aumentó también de parte de los seguidores el apoyo monetario justamente a la campaña también del 2024 y algunos de los medios estadounidenses que planteaban Trump en este momento está en el foco de las noticias y es lo que mejor sabe hacer, ¿no? Obvio. Aprovechar y hacer un show de todo esto. Bueno, me parece que por un lado coincido totalmente. Que lo hizo y lo profundizó. Y estamos viendo los resultados, ¿no? Una semana que me parece que a priori lo beneficia totalmente a Trump de cara al 2024. Pero por otro me parece que nos deja esta situación que también lo planteaba un poco Ever. A ver, tiene que ver con el pago a una actriz porno por una relación extramatrimonial. La gravedad comparado con haber generado toda una narrativa para que se lleve a un golpe de Estado, un intento de la toma del Capitolio en el caso de Estados Unidos, o incluso lo de Georgia, que no se le presta tanta atención y se lo acusa de haber llamado para pedir que se tengan los votos necesarios para ganarle a Biden en la campaña del 2020, es decir, una gravedad altísima. Y pensaba en lo que pasó en Brasil esta semana, donde Jair Bolsonaro también se tuvo que presentar, en este caso, ante la Policía Federal por un caso de unas joyas sauditas, es decir, tampoco por otra causa que tiene que ver con la investigación del intento de golpe de Estado del 8 de enero. Me parece que eso también nos deja un poco, ¿no? No solo tanto Bolsonaro como Trump rompieron los límites de generar todo este contexto de narrativas de fraude y que, bueno, que van a ser investigados por un intento de golpe de Estado directamente, sino que también estamos viendo una justicia que no llega, ¿no? Que no responde, que no hay consecuencias de lo que se hizo en límites completamente vulnerados de las instituciones democráticas. Así que me parece que ese también es otro punto que nos deja toda esta situación y toda esta semana y lo que va a pasar en Estados Unidos. A ver, Alejandra.
Bueno, la verdad que mucho ya se habló. Quería hablar sobre un punto muy particular que tiene que ver con el discurso que da Trump cuando sale de declarar, que le leen los cargos, se va de Nueva York, se vuelve a la Florida, en Mar-a-Lago, y da este discurso tan imponente y tan importante que yo creo que va a marcar un antes y un después, y tiene que ver no solamente con lo que se dice de la inocencia, decir estamos en la persecución de los radicales izquierdistas, refiriéndose al Partido Demócrata, sino algunos puntos que me parecieron interesantes que creo que dan la pauta de un candidato de campaña presidencial, cómo confrontó con Biden, porque no solamente dijo soy inocente y estoy perseguido, sino también lo que planteó fue que cuestiones que son muy, muy graves y que eso calan mucho en los estadounidenses en general, no solamente dentro de los partidarios demócratas. Por ejemplo, dijo, en esta época Rusia se ha unido a China. Arabia Saudita se ha unido a Irán, que era algo impensado antes. Yo nunca lo hubiera permitido. La gente no tiene plata para comprar alimentos. Hay muchísima inflación. Digo, todo este discurso es el discurso de un candidato a presidente que ya está por competir, y lo que da la pauta es que no solamente tiene una base para poder conquistar el electorado con la persecución política, sino que tiene una base de realidad de descontento social que la puede aprovechar. Bueno, bien, es un tema realmente interesante, ¿no? Como de esta manera Trump rearma su estrategia antes de la acusación. Era un Trump diferente al que vimos en las últimas horas y una estrategia diferente de campaña de cómo triunfar en las primarias que se vienen. No es un dato menor esto, le vino bien. Sí, ¿le vino bien? En cierta medida sí, y retomando lo que decía Alejandra, me parece que es claro cómo hay una obviedad, ¿no? Pero una gran habilidad comunicacional y política por parte de Trump para por un lado, para ponerse en el centro de la escena, y por otro lado, para retomar esta agenda que bien mencionaba Alejandra en el marco de la finalización de un montón de medidas sociales o del fracaso de algunos proyectos de medidas sociales del gobierno de Biden que se empiezan a hacer sentir en la población, ¿no? También leía varios análisis esta semana donde decían justamente lo que va a derrotar a Trump no son las causas legales, incluso aquellas más graves que mencionaba Leticia y que están en curso, que tal vez llevan más tiempo porque son delitos más graves, pero que no se van a sustanciar antes de las elecciones y que aún sustanciándose tampoco le impedirían necesariamente ser candidato. Recordemos que en Estados Unidos podés ser acusado, podés ser procesado, podés ser inculpado, podés estar incluso preso y ser candidato presidencial. Por lo tanto, por supuesto que eso sería una situación excepcional y no necesariamente deseada por los republicanos, pero digamos que el centro de la discusión, bueno, va a estar en esta agenda donde Trump además agregó otras cosas en el discurso, donde por ejemplo que él nunca hubiera enviado armamento. Claro, eso iba a decir. Como los últimos envíos que se enviaron, que Rusia no hubiera, casi llegó a plantear que Rusia no hubiera invadido Ucrania si él era presidente, ¿no? Bueno, eso forma parte de un discurso. El punto que señala Ale me parece central del descontento y cómo puede llegar a aprovechar eso. Pero también esta ambigüedad en política exterior, si se quiere, ¿no? De Trump, y que a veces es difícil de analizar, ¿no? Porque él planteaba cuando hablaba de las guerras de Medio Oriente, bueno, guerras que quedan lejos de acá y estamos financiando un montón. Incluso lo que planteaba recién Ever de que no estaba de acuerdo con el envío de armas y que si él fuese el presidente hoy no se habría llegado a esta instancia por el buen vínculo que tenía con Putin, y en esta narrativa que de fondo está, en realidad nuestro único enemigo es China, ¿no? Y me parece que eso también habla de la ambigüedad y bueno, un punto central de política exterior y de cómo también lo puede llegar a aprovechar en ese sentido. Lo que dice Trump es que la guerra de Estados Unidos contra Rusia hizo que Rusia y China se unieran y que eso, bueno, provocara algo que es verdad, provocar algo mucho peor, un enemigo más grande que enfrentar.